voy saludando a todos los que se están conectando, Andrés, Angélica, Astrid, Brian, Daniela, Enrique, a cada una de las personas que han propuesto compartir este tiempo para fortalecer su proceso de aprendizaje y enriquecerse profesionalmente. Daniela, Francisco, Gabriel, Hilda, wow, Ivonne, José David, Karen, bienvenidos todos, Lina, Lucas, Luis, Marce, todos bienvenidos a este maravilloso espacio que tenemos preparado para ustedes. En unos minutos vamos a dar inicio a este panel, a esta conferencia. Le doy la bienvenida al profesor Jaime Sandoval y a la profesora Susana Escobar. Un abrazo desde la distancia. Nos ha tocado de esta manera poco calurosa, poco personal, pero bueno, es la manera con la que podemos jugar frente a lo adverso y mantenernos cerca y aprovechar los espacios, así que estamos felices de poder contar con ustedes en este espacio. Profesor Sandoval, un abrazo gigante. Tu espacio, tus estudiantes, tu público, profesora Susana, nuevamente gracias en nombre de toda la universidad, de todo el equipo de la división, por destinar tu tiempo. Sabemos que en estos momentos particularmente el tiempo sí que vale oro y para nosotros es oro puro que tú hayas podido sacar un ratico de tu agenda para compartir este espacio maravilloso. Gracias a todo el equipo administrativo que ha hecho posible este evento, a Natalie Severini, coordinadora administrativa de la especialización en Derecho Penal, a Daniela Cianci, a todo el equipo técnico que está detrás de este espacio. Bienvenidos una vez más en nombre de toda la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en nombre de todo el equipo de la especialización en Derecho Penal, programa académico que hoy brinda este espacio a todos los profesionales y a la comunidad académica en general. Profesor Sandoval. Doctora Nadia, muchas gracias a usted. Siempre resulta reconfortante oírla y verla. Bueno, muy buena tarde a todos, todas. Me llena de mucha alegría que estemos en medio de esta adversidad, en medio de esta agresión tan desmedida que se ejerce sobre todo en contra de jóvenes que ingenuamente salen a ejercer sus derechos a partir de lo que han estudiado al interior de su carrera, salen a las calles a ejercer el derecho a la protesta y reciben de parte de un gobierno y de una expresión general de régimen político autoritario y de una democracia en harapos la respuesta que esta clase de regímenes suele ofrecer. Y cuando uno está frente a esto, con el corazón arrugado, solo puede celebrar que tengamos este espacio académico en el cual, pese a la adversidad, nos encontramos para conversar dentro de nuestra disciplina, para mirar los problemas, reflexionar sobre ellos. Y en esta tarde está con nosotros alguien a quien le agradezco muchísimo que haya sacado una gotica de su tiempo entre tantas cosas que le toca hacer, que haya venido a acompañarnos en esta charla, la doctora Susana Escobar. La doctora Susana, yo voy a hacer una presentación ejecutiva porque la doctora primero la conocen y vamos a disfrutar más escuchándola que hablando de las cosas que ya todos saben. ¿Sí? Entonces, la doctora, digamos que así de rapidez, ella es doctora de la Universidad de León, es profesora actual de la Universidad de AFIT, es la coordinadora académica de la especialización y la maestría. Trabaja desde hace rato el tema de la persona jurídica. Es profesora en nuestra especialización de esa asignatura en particular, de la cual salió en esa reflexión la necesidad de exponer de una manera más amplia frente a este auditorio las tesis
y las discusiones que allá hacemos al interior de la especialización, que tenemos todo el conocimiento preciso de su investigación, de lo que ha trabajado, que además gran parte de ella la hizo dentro de la tesis doctoral y además la sigue haciendo dentro de la investigación en general. Hay un proyecto de ley que, como tantas otras cosas, se tramitan a oscuras y uno no lo conoce. Y ese proyecto de ley, entre otros, porque ya ha habido otros, está discutiendo el problema de la penalización de las personas jurídicas. ¿Y quién más que Susanita que nos cuente cuál es esa principal problemática, cuáles son las principales tesis, discusiones que hay al respecto y que nos permitan tener una mejor visión de qué es este tema, la criminalización de las personas jurídicas desde un punto de vista del pensamiento crítico? Doctora Susana, muchas gracias a usted. En nombre de la especialización, de posgrados, de la universidad institucionalmente, no podré agotar mis muchas gracias. El auditorio es suyo, doctora. Bueno, muchas gracias al profesor Jaime Sandoval, bueno, Jimmy, gracias por esta invitación, a Nadia, a la Universidad del Norte. Jimmy, tú sabes que para mí siempre es un placer poder acompañarlos. Ahora en una situación que tú describías y yo simplemente no puedo hacer más que unirme a esas palabras y que lamentar tantas vidas perdidas en estas confrontaciones. Es algo muy triste lo que estamos viviendo y quiero pues agradecerte a ti también por este espacio, que de alguna manera pues también resulta reconfortante en medio de todo esto, y agradecerle mucho a las personas que han sacado también su espacio para conectarse y para acompañarnos hoy. Entonces me hace muy feliz. Yo de antemano me quiero disculpar por el invitado que tengo aquí atrás. No se pierde conferencia, no se pierde clase y esta no podía ser la excepción. Ahora Nadia me decía, bueno, en la Universidad del Norte también tenemos muchos gaticos, es cierto, entonces me siento todavía más en casa pese a la distancia que nos impone esta virtualidad. Pero entonces eso me hace sentir también un poco más cerca de la Universidad del Norte y reitero, siempre para mí es un placer, aún en medio de todas estas dificultades y esta situación tan convulsa, pues tener este espacio que para mí, como lo decía ahora, es un refugio definitivamente. Y bueno, hoy para abordar el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también sobre todo al hilo de la discusión del proyecto de ley que cursa en el Congreso. Y yo quisiera empezar con una expresión que a mí me gusta mucho y que utiliza el profesor Ben Schunemann, el gran penalista, creo que conocido por todos, el gran penalista alemán. Él se refiere a lo que él denomina como zombies político-criminales, y con ello pues hace referencia como a ciertas propuestas de regulación, dice él que luego de un análisis muy concienzudo se descartan, pero que después de un periodo de latencia, y ahí lo de zombies, vuelven a surgir, vuelven a provocar una nueva discusión. Sin embargo, advierte él, normalmente es con viejos argumentos, con argumentos refritos, dice él, y pocos nuevos argumentos. Y entonces, a renglón seguido, afirma el profesor Schunemann que para él el zombie más vital del derecho penal alemán se encuentra, pues sin duda alguna, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Alemania es un país que no ha introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ha habido varios proyectos de ley en ese sentido. La discusión se mantiene y la discusión doctrinal es bastante fructífera al respecto en Alemania y se ha descartado por ahora al menos la introducción de este tipo de responsabilidad. Entonces yo siguiendo también un poquito ahí al profesor Schunemann, creo que uno podría afirmar que quizás uno de los zombies más vitales del derecho penal en Colombia es justamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y nosotros hemos tenido algunas épocas en las que ese zombie revive, otras en las que ha estado latente y luego vuelve a revivir. Incluso en el caso de nosotros, se ha concretado muchas veces, pues muchas no, 2 veces particularmente en leyes. Tenemos el ejemplo de la ley 448 del 98, que en el artículo 68, y esto sale en rima, establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito aduanero,
Ese artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, debido a la indeterminación del tipo penal. Luego, hay otro intento que se traduce también en una ley, la Ley 491 de 1999, que modificó la regulación de los delitos ambientales y que en el artículo 26 también previó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ese ámbito de delitos. Nuevamente, ese artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por la indeterminación de las sanciones pues, que ahí se preveían. Lo curioso es que en ninguna de esas sentencias la Corte Constitucional se ha pronunciado en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o en contra de la constitucionalidad, por ejemplo, de establecer sanciones penales para las personas jurídicas. En cambio, y con respecto a esa última ley que les mencionaba, a la 491 del 99, en un control previo que hace la Corte en virtud de unas objeciones que presentó el gobierno al proyecto, pues la Corte explícitamente avala y le dedica un apartado larguísimo, avala la constitucionalidad de las sanciones penales contra las personas jurídicas. Entonces ahí ya tendríamos un precedente que es importante irlo teniendo en cuenta. Sigue ese zombie latente y yo creo que uno de los intentos más, digamos, cercanos a hacer revivir el zombie fue el proyecto de ley 117 de 2018, el de anticorrupción, que en el capítulo 5 también pretendía establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en este caso por delitos contra la administración pública, el medio ambiente, orden económico y social, delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, y por todos aquellos delitos, decía el proyecto, que afecten el patrimonio público. Ese proyecto pues se hundió, y con él al tiempo se hundió pues la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se pretendía introducir. Vuelve el zombie a la latencia, y uno podría decir que ahora estamos en un periodo en el que ese zombie revive un poco, la discusión revive, yo diría con Schunemann, pues con muy pocos nuevos argumentos y muchos sí viejos y refritos para seguirlo a él, a partir de ese proyecto de ley que ahora les mencionaba el profesor Sandoval, que es el proyecto de ley 178 de 2020, que a día de hoy está pendiente de rendir ponencia para el primer debate en el Senado. Este proyecto de ley pretende introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia para los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y aquí quisiera hacer como un pequeño paréntesis y quizás ir anticipando algunas posibles críticas que uno le podría hacer a este proyecto de ley, y se advierte como ese catálogo cerrado de delitos. En el proyecto de ley, en la exposición de motivos, se dice que el numerus clausus pues, de delitos, dicen ellos, obedece a que la comunidad internacional y nuestro contexto nacional se ha convencido de que estos delitos son especialmente dañosos. Es curioso de todas maneras que el proyecto de ley pues, dejaría por fuera muchos de los delitos que uno podría considerar como pues, delitos económicos en sentido amplio, en sentido estricto. No me voy a meter con la discusión sobre la definición de delitos económicos, o también delitos pues, que es muy factible que se cometan en el seno de la persona jurídica. Obviamente también en la exposición de motivos se dice, bueno, igual queda abierta para que eventualmente se incluyan otros delitos a ese catálogo para hacer responder por ellos a las personas jurídicas. Con respecto al proyecto y como al curso del proyecto en el Congreso, yo creo que por los tiempos ya tan apretados pues, de esta legislatura y por todo lo que está pasando, a mí me parece muy probable que ese zombie vuelva a la latencia muy pronto, y pues que el proyecto no llegue pues como a concretarse en ley. Sin embargo, de todas maneras, yo creo que el proyecto de alguna manera nos sirve un poco como el pretexto para tener esta discusión, una discusión que yo estoy segura de que se seguirá dando en el país y creo que cada vez de pronto con un poco más de fuerza. Es una discusión que incluso, y ya lo veremos, pues se sigue dando en países que desde hace mucho tiempo ya implementaron la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso, por ejemplo, de España, que a partir de 2010 la implementó, yo creo que es ahí paradigmático. Todavía se discute muchísimo esa conveniencia y esa necesidad de incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y el caso, además, más asombroso,
no sé si ustedes tengan como conocimiento y tengan cercanía, pero el caso más asombroso para mí es el de Estados Unidos, que introduce este tipo de responsabilidad por allá en 1909, es decir, hace más de un siglo, y que aún hoy conserva una discusión, además una discusión vehemente sobre esa necesidad o esa conveniencia de incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Algún autor incluso dice como, pues ya después de un siglo es como difícil plantearse que acabemos con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que debería haberse hecho. Entonces, esta conveniencia o esta necesidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre todo se discute como a partir de dos grupos de razones, ¿cierto? Y yo me voy a referir como a esos dos grupos porque me parece que eso ayuda a simplificar un poco también la discusión. Hay unas razones de carácter dogmático y hay otras razones también de carácter político-criminal que cuestionarían justamente esa conveniencia o esa necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que yo creo que nos puede ayudar mucho entonces a introducir un poco esta discusión, sobre todo para las personas que no han estado muy cercanas a este tema. En cuanto a las razones de carácter dogmático, estas se centran sobre todo, ustedes lo van a encontrar como en la doctrina, en dos ideas: que la persona jurídica es incapaz de realizar acciones penalmente típicas, esa es como una primera razón, y además que la persona jurídica es incapaz de culpabilidad, y por eso entonces se rechaza la idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con respecto a el primer punto, a la incapacidad de acción, a mí me gusta lo que dice el profesor Gómez Martín en España, y él plantea que la persona jurídica, por ejemplo, no puede ser destinataria de normas de determinación y que las normas penales son normas de valoración y normas de determinación. Y él dice, esas normas solo podrán ser atendidas por unos sujetos que tengan una capacidad de autoconciencia, que tengan racionalidad, que tengan libertad. Y dice, eso sería entonces incompatible con la función de protección de bienes jurídicos que debe cumplir el derecho penal, a partir entonces de la prevención de los delitos, y dice, para eso es necesario dirigirse a los ciudadanos a través de esas normas de determinación, y en la persona jurídica pues no encontraríamos un destinatario adecuado para esas normas. Y con respecto a la incapacidad de culpabilidad, y bueno, aquí obviamente estoy simplificando muchísimo la discusión pues por el espacio restringido de tiempo que tenemos, porque ya se imaginarán que ahí hay muchos argumentos también para dar. En cuanto a la incapacidad de culpabilidad, yo rescato lo que plantea el profesor Greco en Alemania. Él sostiene lo siguiente, él dice, la pena es la privación de un derecho personalísimo, innato, y es también pues como la reacción a un comportamiento incorrecto que exige culpabilidad. A renglón seguido dice, la culpabilidad también es estrictamente personal, y la culpabilidad no puede predicarse de las personas jurídicas. Cuando falla entonces ese requisito de la pena, y en tanto la persona jurídica, dice él, no posee derechos innatos o personalísimos, sino que todos sus derechos son adquiridos, pues entonces no puede ser destinataria de penas en sentido estricto. Y entonces dice, por eso, y yo comparto pues como este razonamiento que hace Greco, la denominación como penas de esas sanciones a las personas jurídicas no es un asunto irrelevante, no es un asunto intrascendente, por el contrario, representa una señal muy incorrecta y marca un precedente equívoco, y es el reconocimiento de la existencia de penas sin culpabilidad, con todo lo que de ello se deriva también pues como para esos principios limitadores del poder punitivo. Yo aquí no me resisto a referirme a un argumento como que se plantea muchas veces, casi en todas las discusiones sobre responsabilidad de las personas, penal de las personas jurídicas, sale a la luz ese argumento. De hecho, la propia Corte Constitucional, en la sentencia C-320 del 98, esa sentencia que le hacía ese control, digamos, previo de constitucionalidad a la ley que ahora les mencioné, en ese caso al proyecto, la propia Corte Constitucional, cuando hace todo ese análisis en el que avala la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cita este argumento y más o menos se plantea en estos términos. A ver, ¿por qué si la persona jurídica es capaz de celebrar un contrato, pues no sería capaz de celebrar un contrato fraudulento?
Y yo creo que uno a eso le podría responder de varias maneras. Bueno, primero, por la misma razón que no la podemos meter a la cárcel. Por la misma razón, por ejemplo, por la que en el ámbito de la responsabilidad civil se admiten algunos supuestos de responsabilidad objetiva, que en cambio sabemos que están totalmente proscritos en el ámbito del derecho penal. Por la misma razón por la que en el derecho privado vale ese aforismo de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y en cambio en derecho penal tenemos una cosa que se llama error de prohibición y que en algunos supuestos puede llegar incluso a excluir la responsabilidad penal. Entonces uno dice, hombre, son ámbitos diferentes de regulación, con fines diferentes, con requisitos también diferentes, que además yo creo que conciben de una manera muy disímil al sujeto responsable, ¿cierto? Y que también por eso mismo entonces reaccionan de una manera muy distinta frente a él. Uno dice, bueno, en un contrato, en el ámbito civil, comercial, pues se trata fundamentalmente, diría uno, de si la persona jurídica se puede comprometer patrimonialmente a cumplir determinada obligación, ¿cierto? Y eso es algo muy distinto a la pregunta de si esa persona jurídica puede o no cometer un delito. Eso sí, pues quiero dejar claro que las que sí pueden cometer ese delito serán las personas físicas dentro de la persona jurídica, y que se pueden valer de esa persona jurídica para la comisión del delito. Entonces tampoco es decir que frente al contrato fraudulento habría impunidad, pues porque perfectamente podemos investigar, perseguir y pues en un eventual proceso condenar a una persona física por ese hecho. Entonces, pues, quería hacer esa salvedad porque me parece importante el argumento, que yo siempre creo que tiene una trampita, y me parece importante también construir pues como una respuesta alrededor de él. ¿Cómo se ha respondido entonces a estas críticas sobre la incapacidad de acción, la incapacidad de culpabilidad de las personas jurídicas, y que rechazan entonces ese régimen de responsabilidad de las personas, penal de las personas jurídicas? ¿Cómo se ha respondido entonces a esas críticas desde un sector de la doctrina, pues que por el contrario, defiende la idea de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y uno puede decir aquí que han existido como fundamentalmente dos respuestas que al mismo tiempo se compadecen con dos modelos de responsabilidad de las personas jurídicas. Una primera respuesta, un primer modelo sería un modelo de autorresponsabilidad, y una segunda respuesta sería el que llamamos un modelo de heteroresponsabilidad o de transferencia. Y esto es bien importante porque de alguna manera entender bien estos dos modelos pues ayuda también a comprender las críticas que se pueden hacer y cómo se mueven los distintos ordenamientos de pronto entre uno y otro. ¿Qué nos dice también muy básicamente un modelo de autorresponsabilidad? Pues lo primero que se plantea es que la persona jurídica responde penalmente por su actuación y por su culpabilidad también, y que entonces para ello pues tenemos que elaborar una teoría del delito propia para la persona jurídica, en la cual esos elementos del concepto de delito serían algo así, ellos lo plantean como unos equivalentes funcionales de esas categorías del delito que nosotros conocemos para la persona física. Entonces, pues, por ejemplo, y reitero, a riesgo de simplificar bastante, les doy pues como algunos ejemplos. Se establece, por ejemplo, para el modelo de autorresponsabilidad, que la acción podría ser entendida, en el caso de la persona jurídica, como la capacidad de organización de la persona jurídica. La imputación objetiva, el equivalente funcional de la imputación objetiva, se plantea en términos de defecto de organización. El dolo se suele plantear como, dicen ellos, como el conocimiento organizativo del riesgo empresarial. Frente a la culpabilidad hay muchos conceptos, uno podría abarcarlos, ahora me refiero a ellos, uno podría abarcarlos como en la idea de la culpabilidad entendida como una cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad o de infidelidad al derecho, etc. El proyecto de ley que estamos acá pues también discutiendo pareciera que quiere inscribirse, como quiere ser y no puede, quiere inscribirse en ese modelo de autorresponsabilidad. Y de hecho en la exposición de motivos uno encuentra, por ejemplo, esta afirmación, se dice: hoy por hoy no queda duda de que existen empresas delincuentes. Y aún más entiende uno que quiere asumir ese modelo cuando advierte que el fundamento de esa responsabilidad está en el incumplimiento al debido control
para establecer una responsabilidad directa o autónoma de la persona jurídica. Reitero, eso se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley. Ahora vamos a ver eso que tanto se compadece pues con el articulado. Y frente a ese modelo de autorresponsabilidad y frente a esos equivalentes funcionales, pues hay que hacerse varias preguntas. Es inevitable pues hacerse como varias preguntas. Yo aquí simplemente les planteo algunas. Primero, y las hago al hilo de lo que plantea el profesor Gómez Martín, el profesor español. ¿Quién incurre en el defecto de organización? ¿La persona jurídica o la persona física? Este profesor Gómez Martín dice lo siguiente, por ejemplo, la decisión de no adoptar un protocolo de cumplimiento alguno. Ahora vamos a hablar de qué se refiere, perdón, cuando se habla de programas de cumplimiento o compliance. Eso ahorita me voy a referir a ello, lo dejo reservado. O esa decisión de implementar uno completamente insuficiente como una especie de operación de maquillaje publicitario, la de implementarlo formalmente pero no cumplirlo materialmente, o, dice él, la falta de control suficiente de ese órgano encargado de velar por el efectivo cumplimiento de ese compliance, es ese compliance officer o el oficial de cumplimiento. Afirma Gómez Martín, eso siempre será imputable a alguna persona física con capacidad de decisión dentro de la persona jurídica, con capacidad de decisión dentro de la empresa. Otra pregunta, y ya frente al criterio, ese equivalente funcional que se plantea, referido al dolo, es el conocimiento organizativo del riesgo empresarial, pues uno se puede hacer la misma pregunta. ¿Quién conoce el riesgo empresarial? ¿Quién conoce? ¿Conoce la persona jurídica o conoce la persona física? Y luego, pues frente a la culpabilidad, acá les digo como algunos de los conceptos que se defienden en cuanto a la culpabilidad de las personas jurídicas. Se ha hablado, por ejemplo, de culpabilidad entendida como participación en una cultura de incumplimiento de la legalidad, cultura empresarial de infidelidad al derecho, esto es cultura corporativa generadora de defectos de organización, culpabilidad por la conducción de la empresa, asimilable a esa idea pues de culpabilidad por la conducción de la vida, tan criticable al menos desde mi opinión, entre otros, pues, ¿qué están haciendo? Que la culpabilidad finalmente pierda su función como límite del poder punitivo del Estado, en cuanto finalmente la culpabilidad se restringe a determinar lo que es funcional o disfuncional para el sistema. Y en cuanto establece a lo sumo, y aquí me uno a las palabras del profesor Gómez Martín, dice él, a lo sumo llega a establecer una infracción diacrónica de deberes de cuidado, que desde luego pues no se podría identificar con el conocimiento organizativo o con algo así como una reprochabilidad organizativa. Frente a esos modelos de autorresponsabilidad, ¿qué dicen por el contrario los modelos de heteroresponsabilidad o de transferencia, que serían como esa segunda respuesta, también de aquellos que plantean la posibilidad y que defienden la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero lo hacen en este sentido desde otro punto de vista muy diferente a los modelos de autorresponsabilidad? De alguna manera, yo siempre he planteado como que los modelos de heteroresponsabilidad son quizás un poco más sinceros. Y como esto es lo que hay, dirían en España, y es bueno, sí, reconocemos que la responsabilidad de las personas jurídicas definitivamente no se puede derivar de la propia acción de la persona jurídica o de la propia culpabilidad de la persona jurídica, sino de la persona o las personas físicas dentro de esa persona jurídica. Y entonces, para estos modelos, esa atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica obedece a la transferencia, y por eso también se llaman modelos de transferencia, a la transferencia de esos elementos del delito que comete la persona física en el seno pues, de esa estructura organizativa de la persona jurídica, y esa transferencia se logra a partir de lo que la doctrina conoce como un hecho de conexión, ¿cierto? Dentro de esos hechos de conexión se mencionan, por ejemplo, que concurra en la persona física un poder de representación suficiente de la empresa, o que esa persona física actúe en nombre y en beneficio de la persona jurídica. Entonces, ese sería el hecho de conexión que le sirve a este modelo para asumir que los elementos del delito presentes en la persona física, pues de alguna manera se transfieren en virtud de ese hecho de conexión, la representación, el actuar en su nombre, el actuar en su beneficio, se transfieren a la persona jurídica.
Yo creo que aquí no haría falta pues tampoco abundar en muchas razones y quizás ustedes allá en la casa ya lo están viendo como más evidente, a mi juicio eso resulta evidente, y es pues que ese hecho de conexión, ese elemento de conexión realmente pues no representa una base suficiente para uno poder afirmar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y que en esa medida pues conculcaría, entre otros muchos principios, creo yo que hay uno muy evidente, y es el principio de la responsabilidad personal o de la responsabilidad por el hecho propio. Aquí finalmente es la persona jurídica respondiendo por los hechos de la persona física, con todo lo que de ahí también se desprende. El profesor Mirpuch, pues que muy tristemente nos abandonó de este mundo el año pasado, hace como una crítica a ambos modelos y la plantea en estos términos. Lo leo pues textual porque me parece bien interesante, y él dice: si la responsabilidad penal en sentido estricto de las personas jurídicas se fundamenta en el hecho de que tienen personalidad jurídica y actúan a través de sus representantes, ello supone reprochar gravemente a una persona, la persona jurídica, lo que ha hecho otra, la persona física que actúa en su nombre. Aquí uno podría decir que se estaría refiriendo a ese modelo de transferencia o de heteroresponsabilidad. Y él continúa diciendo: y si se fundamenta en la realidad social de la empresa, supone una forma de responsabilidad colectiva que extiende el grave reproche penal a todos los integrantes de la empresa, aunque solo algunos sean los culpables del delito. Y yo creo que esta crítica podría predicarse tanto del modelo de autorresponsabilidad como del modelo de heteroresponsabilidad. ¿Qué pasa en el proyecto de ley? Como les decía, pues parece que la intención del proyecto de ley es la de implementar ese modelo de autorresponsabilidad. Sin embargo, pues a la hora de plasmarlo en el articulado, y yo creo además pues como pasa al menos en los regímenes de responsabilidad penal de la persona jurídica que yo conozco, pues a la hora de hacer esa plasmación, por más que pretendan introducir un modelo de autorresponsabilidad, pues terminan introduciendo un modelo de heteroresponsabilidad. Es que es muy difícil plasmar en una ley la idea de un modelo de autorresponsabilidad, porque es que de alguna manera incluso tendríamos que decir: listo, en el artículo 22, si el dolo es esto, pues entonces el dolo para la persona jurídica va a ser esto, y entonces la imputación objetiva va a ser esto, y entonces la culpabilidad la vamos a entender así, ¿cierto? Porque de otra manera es muy difícil entonces establecer, bueno, ¿y cuándo la persona jurídica actúa con dolo según ese modelo de autorresponsabilidad? Entonces, yo creo que nunca lo he visto pues como un modelo legislativo plasmado en la ley, un modelo de autorresponsabilidad, y yo creo que todos terminan derivando en un modelo de heteroresponsabilidad. Y por lo tanto, en un modelo en el que se está castigando a alguien penalmente por hechos de otra persona. En el artículo 3 de ese proyecto de ley se dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables de, y hay dos numerales. Acá es curioso porque pues uno los lee y lo compara con el artículo 31 bis del Código Penal Español, y pues es básicamente una transcripción. Y cuando no se transcribe una parte, sobre todo en el segundo numeral, pues la redacción es pésima, pésima, y puede llevar también a equívocos. Entonces también quería hacer esa salvedad. Dice entonces que serán penalmente responsables las personas jurídicas de, en el primer numeral advierte de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto. Ahí tendríamos ese hecho de conexión, puro modelo de heteroresponsabilidad, por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o tienen facultad de organización y control de la misma. Entonces, nuevamente, los hechos de las personas físicas, y tenemos a la persona jurídica respondiendo por esos hechos. Y en el numeral segundo, que quizás nos podría dar de pronto un poquito más de matices y de introducir ciertos criterios de autorresponsabilidad, dice, que es el que yo digo que tiene una pésima redacción: de los delitos cometidos para obtener cualquier beneficio de la persona jurídica por el subordinado de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, que realicen los hechos por la falta del debido control de la persona jurídica sobre él. O sea, realicen y sobre él, ¿estás hablando de quién? ¿De la persona jurídica o de los subordinados o del subordinado? Bueno, reitero, por la falta de debido control de la persona jurídica sobre él, indebidamente organizada. Entonces ahí hay como ciertos ingredientes. Se quisiera meter un poco, creo yo, el modelo de autorresponsabilidad,
pero finalmente miren que de todas maneras la responsabilidad de la persona jurídica queda sujeta a los hechos de una persona física, en este caso sería el subordinado de esas personas físicas que se mencionan en el numeral anterior. Y yo creo entonces pues que cabrían las mismas críticas que ya hicimos cuando nos referíamos a los modelos, bien sea a los modelos de autorresponsabilidad o bien sea en este caso creo yo mucho más viable a los modelos de heteroresponsabilidad. Ahí va a haber, si esto llega a aprobarse, va a haber una discusión grande como la que ha habido en España, porque como les digo, además es casi que una transcripción de ese artículo español. Y lo curioso es que en España todavía hay una discusión muy grande de cuál es el modelo que se asume en el Código Penal, el modelo de responsabilidad, si es un modelo de autorresponsabilidad o si es un modelo de heteroresponsabilidad. Y es curioso porque, por un lado, la Fiscalía General, en una circular, advierte y asume que es un modelo de heteroresponsabilidad. Yo ahí estaría de acuerdo con la Fiscalía, y el Tribunal Supremo afirma todo lo contrario y dice, no, se trata de un modelo de autorresponsabilidad. Entonces ni siquiera se ponen de acuerdo y bueno, y en la doctrina ya ni les cuento de si eso es un modelo de heteroresponsabilidad o si es un modelo de autorresponsabilidad o finalmente si podemos hablar la salida muchas veces de nosotros los abogados, el modelo mixto. Tiene cosas de lo uno y tiene cosas de lo otro. Y en ese sentido yo creo que uno podría decir si tiene cosas de lo uno y de lo otro, creo que le valdrían las críticas que le hacemos al uno y que le hacemos al otro. Con respecto al otro gran bloque de críticas frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, miren que hasta aquí yo me he referido sobre todo a la idea de las críticas que vienen desde lo dogmático, más desde lo dogmático, y ahora vamos a entrar a un bloque que es el bloque ya de las críticas más de carácter político-criminal, bien importantes, yo creo que en un país como el nuestro, muchas veces muy descuidadas. Y lo primero que habría que decir es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la incorporación de este modelo se suele vender, y perdón ahí un poco la expresión, pues como un cumplimiento de obligaciones previstas en normativa internacional. Por ejemplo, el legislador español usa mucho ese argumento y en el preámbulo de la Ley Orgánica 5 de 2010, que fue la que introdujo el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, en su momento afirmó, abro comillas, son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, cierro comillas, respuesta penal clara. Contra ese argumento lo que uno tendría que afirmar es, a ver, no es cierta la exigencia de esa demanda. Si es verdad que hay una tendencia a la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no es cierto que la normativa internacional obligue a una respuesta penal, específicamente penal frente a ellas. Sí, muchas obligan a una respuesta frente a las personas jurídicas, pero no obligan a una respuesta penal. A ver, ¿ustedes creen que si los instrumentos internacionales, por ejemplo, y en la Unión Europea se obligara a una respuesta penal, un país como Alemania no habría incorporado ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es como, digamos, un poco un referente en el ámbito europeo? Entonces, ese argumento que muchas veces se esgrime, hay que tener mucho cuidado con él. En el proyecto de ley sí se hace referencia a la normativa internacional, de todas maneras se cuidan, no afirman que la normativa obligue a la responsabilidad penal, pero sí se hace referencia a la normativa internacional, a los compromisos que ha asumido Colombia, también se habla obviamente de la OCDE. Entonces se dice literalmente, la OCDE solicita a los estados parte que establezcan la responsabilidad de las personas jurídicas como la medida más eficaz para combatir el soborno transnacional. ¿De acuerdo? Responsabilidad de las personas jurídicas. No se habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y de hecho yo creo además que esa obligación ya la satisface Colombia. Yo creo que puede entenderse al menos satisfecha con la expedición de la ley 1778 de 2016, que dicta pues esas normas sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por actos de corrupción transnacional. Otro argumento que suele esgrimirse pues, para que se incorpore la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y además con mucha insistencia, es decir que ella es necesaria, bien sea como por esas dificultades de atribución de responsabilidad penal a las personas físicas dentro de estas estructuras tan complejas, o
por la insuficiencia preventiva, podríamos decir, de las sanciones penales a las personas físicas como para atacar estos fenómenos de criminalidad que se pueden dar en el seno de las personas jurídicas. Y uno puede decir, sí, son evidentes las dificultades que representa pues atribuir responsabilidad penal a las personas físicas en el seno de estructuras tan complejas como puede ser una empresa. De hecho, a eso me dediqué un poco en la tesis doctoral, como le decía ahora Jimmy, pero lo que yo creo es que eso no implica que sea conveniente renunciar a eso, renunciar a determinar esas responsabilidades y en cambio entonces como desplazar el foco de atención de las personas físicas hacia las personas jurídicas. Y acá hay algo muy llamativo y es que en contra de lo que muchas veces como que se pretende con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ese efecto preventivo que se pretende lograr con la introducción de este tipo de responsabilidad penal, lo curioso es que se podría conseguir como el efecto contrario, incluso algunos autores hablan de un efecto criminógeno. ¿Por qué? Porque puede llegar a relajarse esos esfuerzos judiciales encaminados a lograr lo que la doctrina conoce como ese levantamiento del velo corporativo de las personas jurídicas, que pretende revelar, bueno, cuál es la persona física que se encuentra detrás de la actividad de esa persona jurídica, pues para hacerla responsable sin que esa persona física se pueda escudar en la persona jurídica, se pueda escudar como o esconder en ese velo para seguir también ahí un poco con el símil. Y también uno podría decir que esa otra afirmación de la insuficiencia preventiva de la responsabilidad penal individual para combatir este tipo de criminalidad, yo creo que de todas maneras, y no lo creo solo yo, muchos autores, pues eso tendría que ir acompañado en todo caso pues de unos estudios empíricos que respaldaran esa afirmación de esa insuficiencia preventiva. Y pues tristemente, y como es usual en nuestras iniciativas legislativas, bueno, eso no es exclusivo de Colombia, pues esos estudios empíricos en el proyecto de ley, debo decirles, brillan por su ausencia. Uno en la exposición de motivos encuentra expresiones como estas, esto es textual. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia resulta necesaria como la medida más eficaz para combatir la corrupción y del mismo modo la criminalidad. ¿Por qué? Otra, la Ley 1778 de 2 de febrero de 2016, que regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no posee la robustez suficiente para combatir el soborno transnacional. ¿Por qué? Y deme cifras. ¿Qué está pasando con el desarrollo de esa ley? A ver, deme cifras y sustenten esa afirmación. No. Otra, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una respuesta compleja a un problema complejo, lo que permite cobrar distancia del populismo punitivo actual en el derecho penal. Que tiene que ver lo uno con lo otro. Esto está como para uno de esos exámenes de un profesor bien corchador de afirmación-razón. Diga si la razón sí es suficiente. No, aquí no hay ninguna concordancia entre esa afirmación y entre la razón que se da. Entonces, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una respuesta compleja a un problema complejo. Dice, lo que permite cobrar distancia del populismo punitivo. Yo no veo ahí la relación. Y muchas de estas afirmaciones pues se convierten como en puras peticiones de principio, sin ningún fundamento empírico, reitero. También encuentra uno expresiones como esta. Dice, existe claridad que el incremento de penas no es una respuesta eficaz en contra de los delitos. La compleja criminalidad empresarial no se resuelve con incremento de penas, ni respuestas sencillas a este problema complejo. Y entonces me imagino que ustedes se deben estar haciendo la misma pregunta que yo me hice en su momento. Bueno, si el incremento de penas no es una respuesta eficaz, ¿por qué la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas sí lo sería? ¿Por qué? Entonces uno podría decir, no solo se echan de menos, como ya les había dicho, pues razones que fundamenten la insuficiencia preventiva de la responsabilidad penal individual, sino que además tampoco se aportan razones que fundamenten ese mayor efecto preventivo
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Simplemente como que se presume y se deja ahí anunciado, y las afirmaciones son todas de ese tono de es lo más eficaz, es la respuesta que debe existir, etcétera, etcétera, pero no hay un fundamento al respecto. Y aquí quiero también llamar la atención de otro punto que me parece importante. En la exposición de motivos del proyecto de ley se alude muchísimo a la eficacia preventiva de los programas de cumplimiento, o lo que nosotros conocemos como compliance, que dicho pues en términos así muy simples, porque eso daría un poco para otra conferencia, buscan hacer de alguna manera un mapa de riesgos dentro de la persona jurídica, riesgos que ni siquiera tienen que ser solo penales, riesgos tributarios, riesgos laborales y de seguridad social, etcétera. Identificar entonces esos riesgos dentro de la persona jurídica, establecer ciertos mecanismos de prevención y ciertos protocolos de actuación para prevenir que esos riesgos se concreten, pero una vez si se concretan, entonces mecanismos también para detectarlos, para hacer investigaciones internas, incluso para establecer también sanciones dentro de la persona jurídica. Y yo puedo estar de acuerdo con la afirmación de la eficacia de los programas de cumplimiento. Es más, a mí me parece una herramienta valiosa para una persona jurídica. Yo creo que siempre me parece ahora valioso que se haga un análisis de la actividad que desarrolla la persona jurídica, de los principales riesgos que puede conllevar esa actividad, de los mecanismos para matizar, para anular esos riesgos. Eso siempre será bueno. Claro, pero ¿qué sucede? Que la existencia de esos programas de cumplimiento, de esos programas o esos compliance, pues no depende ni mucho menos de que se implemente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y cuando uno lee el proyecto de ley, daría esa sensación como de, ay, tenemos que tener responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues como para poder tener programas de compliance. Y no, ya incluso la ley obliga a ciertas sociedades a tener programas de cumplimiento vigiladas por las supersociedades. En esa ley 1778 de 2016 hay claros ejemplos al respecto. Entonces nosotros en Colombia tenemos programas de cumplimiento, tenemos despachos de abogados dedicados también a estas labores sin que exista responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y pasa lo mismo en Alemania. En Alemania es un tema muy desarrollado el tema del compliance, y no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces yo quiero que eso sí quede muy claro, porque quizás quien lea el texto de la exposición de motivos, tal vez se podría hacer esa idea, y es una idea errónea. Podemos tener, y creo yo, deberíamos tener e implementar esos programas de cumplimiento, me parece que son valiosos, y los podemos tener sin necesidad de tener responsabilidad penal de las personas jurídicas. No dependen de ese régimen de responsabilidad. Otro argumento de carácter político-criminal, y yo creo que a veces como que se desdeña y no debería hacerse, es la experiencia del entorno internacional. Por ejemplo, España, ¿cierto? Que es un caso que digamos, conozco más de cerca. Para el año 2020 había solamente 4 sentencias condenatorias del Tribunal Supremo. Schunemann da el ejemplo de Austria, que implementó el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2016, y Schunemann dice que hay un promedio en Austria de 2 condenas por año. Y uno lo compara entonces, por ejemplo, con el caso de Alemania, que no introduce ese tipo de responsabilidad, y que, dice Schunemann, pues en los últimos años ha visto crecer de manera exponencial la imposición de multas a empresas, a personas jurídicas, dentro de un régimen de derecho administrativo sancionador. Y bueno, y el caso de Estados Unidos, que esto también Jimmy daría para otra conferencia, si me invitas, es un caso aparte definitivamente. Yo suelo contar también en clase que, claro, antes de meterme bien en este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues uno veía en Estados Unidos como un referente muy importante, muy valioso, y que quizás entonces, claro, el ejemplo de Estados Unidos le podría uno tumbar muchos argumentos con un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas de más de un siglo. Y lo curioso, como les comentaba ahora, es que pues, ese sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos se ha distorsionado muchísimo, se ha distorsionado pues casi totalmente en su finalidad, se ha distorsionado en sus alcances, y hay como una paradoja, y es que muy rara vez las personas jurídicas están siendo condenadas, porque muy rara vez las personas jurídicas llegan a juicio. ¿Y por qué?
pues primero pues porque los poderes de la fiscalía en Estados Unidos son muchísimos y es una justicia bastante negocial. Entonces, las personas jurídicas firman acuerdos con la fiscalía, unos acuerdos que se denominan o de encauzamiento diferido o a unos acuerdos de no persecución, que finalmente terminan siendo pues como promesas de absolución. ¿A cambio de qué? A cambio de muchas cosas. Primero de plata, de sumas exorbitantes de dinero, de multas, y a cambio de contribuir con la investigación para dar con las personas físicas responsables de los delitos dentro de esas personas jurídicas. Entonces, miren qué curioso, una herramienta que nació pues supuestamente para sancionar a las personas jurídicas, termina no sancionando a las personas jurídicas, sino utilizándolas como herramienta de negociación para poder dar con las personas físicas responsables dentro de esas personas jurídicas. Entonces, es bastante paradójico y es una de las tantas críticas que le hacen muchos autores y muchos doctrinantes estadounidenses a su propio sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Otro argumento adicional, y aquí también lo voy a analizar a la luz del proyecto de ley, tiene que ver con los efectos de las penas. Entonces se dice que los efectos directos de las penas para las personas jurídicas pues terminan recayendo en terceros ajenos a la comisión de ese hecho delictivo dentro de la persona jurídica. Rodríguez de Besa y Serrano Gómez en España plantean lo siguiente, textual: cuando no todos los que componen el ente colectivo están implicados en sus actividades criminales, el extender a ellos la pena sería de una palmaria injusticia. Y uno va al artículo 13 del proyecto de ley, al inventario de sanciones, que establece pues como ese inventario de sanciones para la persona jurídica, y dice, por ejemplo, primero, multa entre el 5 y el 20% de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica condenada hubiera tenido en el año inmediatamente anterior. 2, disolución de la persona jurídica por 20 años. 3, suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 8 años. 4, clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 8 años. Quinto, prohibición de realizar de forma definitiva en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Sexto, inhabilitación para contratar con el sector público por un plazo que no podrá exceder de 4 años, salvo que se comprometa a implementar un programa de compliance penal eficaz para la persona jurídica condenada como mecanismo de rehabilitación. Acá además hay como una contradicción que yo noto entre esto y las penas accesorias en otro artículo, porque ya hablan de una inhabilitación, creo que hablan de un periodo que no podrá exceder de 8 años, y como dice, entonces es pena principal, es accesoria, queda un poco confundido. Y pues por último se habla de la intervención judicial, que esto es bien interesante para proteger, reparar y remediar los derechos de los trabajadores y o acreedores, que no podrá exceder de 8 años. Entonces, uno en ese inventario de penas, yo podría decir que desde el numeral 1 hasta el 6º, todos los efectos directos de esas penas terminan recayendo en terceros ajenos a la comisión del delito, socios, trabajadores, bueno, en muchos casos también consumidores, etc. El séptimo no, la intervención judicial, y a mí eso se me asemeja, creería yo, habría que ver pues como también cómo se desarrollaría, se me asemeja mucho a lo que Schunemann denomina como la curatela de la empresa. Y Schunemann plantea que esta es una buena solución, es una buena sanción, en la medida en que justamente los efectos de esa sanción no van a recaer sobre personas ajenas a la comisión del delito, no se interrumpe la actividad empresarial, no prescindimos de personas que no tuvieron nada que ver con la comisión del delito, preservamos la actividad de la empresa, etc. Pero dice Schunemann, es que eso perfectamente se puede hacer desde el ámbito administrativo sancionador. Y pareciera que es como un cuerpo extraño cuando lo pretendemos incluir dentro del derecho penal. Y por último, y no es lo último, es por último porque pues ya me estoy excediendo bastante en el tiempo, pero pues por último en esta ponencia, y de aquí se pueden derivar muchas discusiones, uno podría hablar también como de los peligros de lo que algunos doctrinantes denominan como el efecto contagio. Recuerdo, por ejemplo, al profesor Alfonso Cadavid, al profesor Díaz y García Conyedo en España, se refieren a esta idea de los peligros de contagio, y es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues necesariamente implicaría flexibilizar
garantías que para nosotros son como imprescindibles en el derecho penal. Y de alguna manera, si uno abre esa compuerta para las personas jurídicas, nada impide que por ahí, por esa misma compuerta, se empiecen a colar las garantías para las personas físicas. Cuando flexibilizamos entonces esas garantías para las personas jurídicas, pues quizás pueda haber ese efecto contagio hacia el sistema penal de las personas físicas. Yo a veces pienso, y trasladándolo a otro ejemplo, cuando aquí abrimos en Colombia la compuerta a la cadena perpetua, de la que obviamente soy absolutamente contraria, cuando abrimos la compuerta a la cadena perpetua frente al homicidio doloso y frente al acceso carnal violento para menores de edad, pues empieza uno a oír otras iniciativas. Si ya la abrimos para esta, ¿por qué no para el feminicidio? Si ya lo abrimos para esto, ¿por qué no para la corrupción? Etcétera, etcétera. Entonces miren que ese efecto contagio también podría suceder en el caso de un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas. El proyecto de ley, por ejemplo, por solo citarles ahí un ejemplo, se refiere a los antecedentes penales de la persona jurídica en los 5 años anteriores como circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, algo que para nosotros rechazamos con esa idea de, bueno, eso sería un derecho penal para las personas físicas, eso sería como un derecho penal de autor. Creo que yo también violatorio, por ejemplo, el principio del non bis in idem, pero se acepta, parece fácilmente para las personas jurídicas, pese a que también en el propio articulado se habla de que ese régimen como que va a respetar todas las garantías propias como del sistema penal. No basta decirlo, ¿cierto? No basta firmarlo en un artículo, habría que demostrar que realmente ese régimen no va en contra, no flexibiliza, no anula muchas de las garantías propias del sistema penal. Y yo creo que sí lo hace. Como conclusión al menos provisional y ya después para que tengamos tiempo de debatir un poco, yo creo que pues si bien uno debe valorar de manera positiva que las empresas sean socialmente responsables, que incorporen prácticas de buen gobierno, que incorporen programas de cumplimiento efectivos, que se ejerza un control sobre su gestión, también que se les impongan sanciones, yo creo que el instrumento para eso no debería ser y no podría ser la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que la alternativa, más bien, si la miramos desde el derecho penal, debería ser fortalecer, pues, como los mecanismos de investigación, un poco para lograr a lo que ahora me refería, ese levantamiento del velo corporativo, y para identificar, pues, los verdaderos responsables de ese hecho delictivo dentro de la persona jurídica. Y eso, por supuesto, tiene que venir acompañado pues, del desarrollo y de la articulación de criterios de imputación muy adecuados para depurar, que es bien difícil, esas responsabilidades individuales en el seno de las estructuras complejas. Eso, Jimmy, ya sería tema de otra ponencia. Ahí te he dado varias ideas y eso es para que me vuelvan a invitar. Y bueno, con esto finalizaría mi intervención para ya dar paso al debate y muchísimas gracias. Muchas gracias, Susanita. Como siempre, tú tan precisa en tus cosas. Nos queda una media horita, la cual si la utilizamos bien, pues nos va a permitir divertirnos un ratito. Yo quiero decirles que esta temática la desarrolla la doctora Susana en la especialización, más o menos, calculo yo, unas 10 horas, más la respectiva bibliografía que previamente se aborda, que ella envía con la debida antelación y demás, de tal forma de que hay toda una comunicación en torno a facilitar que en esa jornada se extienda todo el debate, etc. Y aún así el tiempo no alcanza, porque este es un tema tan lleno de pelucitas y tan lleno de cositas. Entonces, porque cuando uno hace una afirmación, cuando uno dice determinada cosa, dice, no, que este debate ya se acabó, este debate se saldó y tal. Esto en materia de las discusiones del derecho no son nunca así. Los debates del derecho no los salda una ley. Están abiertos, están en la discusión. Eso es un referente.
No, que la ley ha dicho esta cosa. Ah, bueno, pero el hecho de que la ley diga eso no significa que nos quitó la problemática que teníamos al interior de la doctrina, al interior de la jurisprudencia, ¿no? Luego, cuando uno se va a la doctrina y se va a la jurisprudencia, se da cuenta que al contrario, porque la ley diga eso, exactamente es que la doctrina y la jurisprudencia dice que no. Total. Entonces, esta es además la parte enriquecedora del derecho, la parte enriquecedora de que el derecho acuda a otro conjunto de disciplinas en el diálogo de saberes que enriquecen la discusión. Entonces, esta síntesis que hace la doctora Susanita es de muchísima utilidad, pero es antes que todo una síntesis, tal cual como ella lo ha dicho, hay muchas cosas más por ver y por aclarar. Lo segundo es que, Nadia, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo tengo aquí un control sobre las preguntas. Por ejemplo, la pregunta que me acabas de hacer me parece que es correcta, está bien diseñada, pero ¿cómo hacemos en la dinámica del debate? ¿Lo coordinas tú o lo coordino yo? Porque va a haber un problema que es que yo voy a tener un control sobre las preguntas concretas que tú me envías, pero yo no tengo un control sobre las otras preguntas que van llegando. Entonces yo te propongo a ti que vayas haciendo tú el control directo sobre de autorresponsabilidad, no de heteroresponsabilidad. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vale, Nadia se me fue, no la veo ahí. Entonces, mientras Nadia me regresa, aquí hay una pregunta inicial. Ah, ya estás. Ya, listo. Estás sin micrófono. Nadia, no se te escucha. Estás sin micrófono. Hola, profe, aquí estoy. Ahora, dale. Ahora sí. Dime aquí. Entonces, lo que te decía es... Tomo nota. Lo hagas tú directamente en la medida en que tú tienes el contacto directo con las preguntas. Ok, ¿ya? perfecto, profe. Vamos haciendo sintéticamente. Por ejemplo, la que me acabas de enviar, la de Brigar, que está... podríamos comenzar con esa y continuamos con las preguntas que se vayan dando. Pero porfa, coordina tú directamente. Sí. Listo, profesor. Fabuloso. Gracias. Bueno, aquí uno de los asistentes, Camilo de Brigar, envía una pregunta y nos dice lo siguiente, profesores. ¿Qué diferencias conceptuales existirían entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la extinción de dominio? ¿No podría considerarse la extinción de dominio como una pena para las personas jurídicas que incurran actividades ilícitas como el lavado de activos? Bueno, yo creo que uno podría decir, el proceso penal no es ajeno a medidas ajenas al derecho penal, ¿cierto? Y, por ejemplo, en virtud de una condena penal puede haber un incidente de reparación integral que establezca el pago de unos perjuicios y eso es de alguna manera responsabilidad civil dentro del proceso penal. Entonces yo creo que de esa misma manera puede haber figuras, digamos, más de carácter administrativo dentro del proceso penal o producto del proceso penal que no podríamos definir o no deberíamos definir como sanciones o como consecuencias penales, porque de hacerlo, entonces, de entrada estamos diciendo casi que son inconstitucionales, porque de entrada estamos imponiendo unas sanciones pues que vulnerarían unos principios que tenemos establecidos, constitucionales y legales, y que nos dicen, por ejemplo, que no puede haber una pena sin culpabilidad, que no puede haber responsabilidad objetiva. Entonces, yo de alguna manera creo que son elementos ajenos al derecho penal, pero que se incorporan a un proceso penal o que se incorporan cuando ya ha habido también una sanción penal, pero que en todo caso, insisto ahí en eso, y es que no se deberían considerar como sanciones estrictamente penales, pues porque de serlo, reitero, pues estarían vulnerando muchos de esos principios y de esas garantías. Esa sería como mi respuesta. No te oigo, Nadia. Hola, hola. Perdón, por Hola. email nos llegó otra preguntita de Luis Tapia. En el entendido que en Colombia han existido varios proyectos de ley en este tema, como el proyecto Porras de 1880, el proyecto de 1978, que propuso responsabilidad penal de personas jurídicas para delitos económicos, y otros más recientes, como el que nos atañe, y que han existido normas como la Ley 491 del 99, la Ley 365 de 1977, que han regulado este tema,
¿Considera que es pertinente y necesario que se adopte un modelo de responsabilidad penal en Colombia? La respuesta corta es no, y no por las razones pues, que expuse. Yo creo que es inconveniente, tanto desde lo dogmático, y que implicaría una distorsión muy grande de nuestro sistema. No solo eso, y por esa vía la flexibilización de unos principios y unas garantías en los que creo firmemente y que defiendo firmemente, y también por esos efectos político-criminales que me parecen incluso a veces más importantes que los argumentos dogmáticos. Otra vez, Nadia, te me silenciaste. Lo siento, César Camacho, por no hacer ruido mientras responde, cierro y luego esta cosa no reacciona con No hay actividad. problema. Bueno, César Camacho te envía también una pregunta, profe, y dice, al proceder la extinción de dominio contra las personas jurídicas, tácitamente el derecho colombiano no está incorporando una responsabilidad penal de la persona jurídica, pues si bien no hay un tipo penal, sí hay una infracción penal. Yo creo que sería muy similar pues como a la primera respuesta que di, entonces yo creo que eso no es incorporar una responsabilidad penal de la persona jurídica, eso es establecer a partir de un procedimiento penal, de un proceso penal, de una condena penal, unas consecuencias distintas, de otro carácter, distintas al derecho penal, pero pues digamos que se derivan de esa responsabilidad penal, reitero, como el ejemplo pues de la indemnización de perjuicios cuando procede dentro de un proceso penal. Entonces, yo lo vería más desde esa óptica. Bueno, y Miguel Palomino nos acaba de enviar una pregunta que dice así, desde el punto de vista del principio de non bis in idem, la responsabilidad penal de las personas jurídicas sustituiría la responsabilidad penal de las personas físicas naturales que conforman dicha persona jurídica. Eso es supremamente importante y qué bueno que me hayan hecho esa pregunta porque tengo la posibilidad además de aclararlo. No, es decir, se entiende que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no, digamos, no suspende ni hace ni anula la responsabilidad penal de las personas físicas. Coexisten las dos responsabilidades. Entonces, puede responder penalmente la persona física y puede responder penalmente la persona jurídica. Lo que yo advierto es que puede haber un riesgo de que en virtud de eso, como es tan difícil a veces perseguir a la persona física dentro de esa estructura compleja de la persona jurídica y dar con quién, se termine entonces por el lado fácil de vámonos, nos queda la responsabilidad penal de la persona jurídica y con el efecto eventualmente criminógeno que eso podría generar. Pero es muy importante porque son independientes. De hecho, el proyecto de ley lo establece, también se establece en el Código Penal español, que incluso si no se puede seguir un procedimiento contra la persona física, si no se ha identificado quién es, cabe de todas maneras la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hay algunos autores ven un elemento de autorresponsabilidad, pero de todas maneras sigue estando vinculado al hecho delictivo de una persona física, con independencia de que no se sepa quién es o que se haya muerto y no podemos seguir el procedimiento contra ella, pero importante, muy importante esa aclaración y agradezco muchísimo pues esa pregunta. Bueno, hasta el momento no tenemos más preguntas, profesores. Profesor Sandoval, no sé si quieres hacer algo. Ay, hay una pregunta en el chat, estoy viendo, qué pena, lo metida. Tranquila, acaba de llegar. Ricardo, gracias por tu pregunta. Muy buenas tardes, excelente conferencia. Me resulta una duda de aplicación de teoría del delito y es, ¿podría hablarse a futuro de una responsabilidad de un hecho eventualmente culposo de la persona jurídica y doloso de quien hace parte de la empresa como persona natural? Y es quien materialmente comete la conducta y viceversa. Dio con uno de los problemas más grandes que hay. Yo lo veo, ese problema lo veo en la regulación, pues en la iniciativa acá en Colombia y lo veo mucho en la regulación española y es, a ver, normalmente esas infracciones de deberes, de vigilancia, de control, pues normalmente son a título imprudente, a título culposo. Y entonces empiezan a preguntarse, y si es a título culposo, pero el delito está previsto en la modalidad, la mayoría de esos delitos están previstos en la modalidad dolosa. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues no podemos condenar a la persona jurídica pues por un delito que no existe, porque no existe en la modalidad imprudente, pero eso no se desarrolla bien y entonces hace que sea muy difícil aplicarlo porque muchos de esos delitos, reitero, no están previstos en la modalidad culposa. Y hay otro ingrediente bien interesante y es, por ejemplo, el grado de consumación, ¿cierto? Si se queda en tentativa, entonces también responde la persona jurídica por la tentativa. Y otro problema más, bueno, ¿y a título de qué responde la persona jurídica? Autoría, participación, ¿qué es? Cómplice, y eso no lo resuelve el Código Penal español, eso no lo resuelve este proyecto de ley, y creo que es también bien importante. De hecho, la primera sentencia condenatoria que hay en España, que siempre me acuerdo de la fecha porque es 29 de febrero de 2014, del Tribunal Supremo, advierto pues primera condenatoria del Tribunal Supremo, ahí se establece el título de imputación, yo en este momento no me acuerdo exactamente, pero dice como que la persona jurídica responde por ser como el instrumento para la comisión del delito, algo así, entonces se refiere al instrumento como el instrumento jurídico para la comisión del delito, y entonces uno se pregunta, a ver, ¿y a título de qué está respondiendo la persona jurídica? ¿A título de autora? ¿A título de partícipe? ¿Siempre será autora? ¿Siempre será partícipe? ¿Eso qué implica de pronto en la determinación de la sanción penal? ¿Acaso hay algún título de imputación en el Código Penal español, en ese caso, que se refiera a instrumento jurídico? Normalmente cuando nosotros en derecho penal hablamos de instrumento, estamos en el ámbito de una autoría mediata, que no sería este el caso. Entonces, termina incluso condenándose a una persona jurídica en virtud de un título de imputación que no existe en el Código Penal. Eso a mí me parece muy grave, además de violatorio pues del principio de legalidad. Cosas que habría que pensar si un proyecto como estos pues avanza en el Congreso y eventualmente también se convierte en ley de la República. Bueno, han llegado más preguntas, profesor. Y bueno, a ver si soy capaz de responder. No, estás invicta todavía, creo yo, vamos bien. Uy, no me echas las ganas. Miguel Palomino, muy amablemente ha participado en este evento y bueno, tiene una inquietud. Dice, por otro lado, respecto a las medidas de aseguramiento en un proceso penal en contra de una persona jurídica, ¿existe distinción entre lo que podría solicitarse como medida cautelar en un proceso civil? Realmente no se plantean, es decir, esta idea, por ejemplo, de una suspensión temporal o de un cierre temporal de un establecimiento, que nosotros lo tenemos previsto en el Código de Procedimiento Penal, eso no se plantea como una medida de aseguramiento frente a la persona jurídica, ¿cierto? Son, digamos, como medidas cautelares en el proceso penal, que uno también podría decir que no son estrictamente consecuencias penales, pero son ciertas medidas, como sucedía y sucede en el Código Penal español, para ciertas asociaciones, cuando se habla de las consecuencias accesorias, que eso uno no sabe qué es, ¿eso qué es? Eso no son sanciones penales, no pertenecen a ese régimen de responsabilidad de la persona jurídica. ¿Eso qué es? Una especie como ahí ambigua, es unas medidas de carácter procesal cautelares, pero yo estrictamente entonces no las llamaría, pues obviamente no sanciones porque no hay una condena, pero tampoco las llamaría medidas de aseguramiento y el proyecto de ley tampoco se refiere como a ciertas medidas de aseguramiento y por ejemplo el Código Penal español que yo recuerde tampoco establece como medidas de aseguramiento para la persona jurídica, pero sería bien interesante ya si se mete uno en ese régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues plantear que si hay medidas de aseguramiento serían, digamos, de este tipo. Pero lo que pasa es que yo rechazo ese régimen de responsabilidad penal y pues en esa medida, si ya rechazo y me parecen contrarias a muchos principios la imposición de medidas de aseguramiento, empezando por la presunción de inocencia, pues hombre, frente a las personas jurídicas, si ya rechazo el propio régimen de responsabilidad penal, pues ni qué decir de que se les impusieran medidas de aseguramiento, pues en estricto sentido, formalmente medidas de aseguramiento. Bueno, Karen Bonilla envía una pregunta. En su opinión,
¿qué incidencia tendría la introducción de la responsabilidad penal para las personas jurídicas en la protección de derechos humanos en Colombia? Yo creo que sería muy inconveniente y esto puede resultar quizás, digamos, muy distinto a lo que me imagino que ella de pronto también piensa. Me encantaría pues como conocer la opinión al respecto, pero yo creo que es inconveniente. A ver, yo soy muy escéptica con el derecho penal y con el poder preventivo y protector del derecho penal. Pues en este ámbito sí que soy escéptica por todo lo que ustedes me acaban de oír. Entonces yo creo que eso no redundaría en una mayor protección de derechos humanos, y yo creo que sigue habiendo otros mecanismos de, digamos, de sanción, otros mecanismos sancionatorios que no son derecho penal, que no implicarían toda esta, digamos, flexibilización de garantías y que de pronto podrían ser incluso muchas veces hasta más eficaces y muchas veces mucho más celeros que un proceso penal. Por otro lado, y creo que no era lo que quería preguntar Karen, pues específicamente, pero me da pie como a mencionarlo, yo creo que en un país en el que el derecho penal no da abasto, el sistema penal no da abasto, ni siquiera para la persecución digamos, de los delitos priorizados, un sistema colapsado, con niveles que superan el 90% de, digamos, impunidad, por decirlo así, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Habría alguna diferencia con un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Y por qué? Quizás no es meterle muchos más, ya estamos saturando al derecho penal, y en Colombia somos expertos en saturar al derecho penal, porque todos los problemas sociales que no podemos resolver, creemos que el derecho penal no los va a resolver, y tome derecho penal, y el derecho penal empieza a inflarse y cada vez a hacerse mucho más nugatorio, poco efectivo, y entonces ahora con la responsabilidad penal de las personas jurídicas es meter otro elemento. Tenemos el recurso humano para eso, tenemos los recursos económicos para eso, tenemos la formación para eso. El proyecto de ley, por ejemplo, establece que las personas jurídicas que no tengan los suficientes recursos para proveerse de un abogado contractual, pues podrán acudir como al servicio de la Defensoría Pública, que tendrá que establecer entonces como otra, digamos, sección para la defensa de las personas jurídicas. No dan abasto nuestros defensores públicos con las personas físicas y ahora pretendemos meterle que se ocupen de las personas jurídicas. Entonces yo creo, Nadia, que uno tiene, y no recuerdo, Karen, no recuerdo el nombre de la que preguntó, Karen. Sí, Karen. Yo creo que en un sistema, reitero, tan saturado, lo que haríamos es saturar muchísimo más el sistema penal y bueno, y volverlo más inefectivo de lo que ya es, que para mí es bastante. Muy vehemente, no sé. Gabriel Buitrago envía una pregunta. Dice, las entidades cuya intervención es transversal a la aplicación del derecho penal, como lo son la Fiscalía y la Policía, ¿tienen las herramientas e infraestructura necesarias para asumir los retos que el proyecto de ley comporta? Ah, mira, qué risa, porque pues es básicamente lo que acabo de decir. No los tienen, no los tienen. Definitivamente no los tienen, y creo que si le preguntas a alguien de la Fiscalía, a alguien de la Policía, te dirá exactamente lo mismo. O sea, no creo que sea un secreto para ninguno de nosotros. Y el sistema de Defensoría Pública tampoco lo tiene, y los abogados tampoco lo tenemos, entonces no, creo que no. Y una cosa, Nadia, a partir de esa pregunta, yo creo que uno no puede olvidar cuando presenta una iniciativa legislativa y cuando se discuten estas iniciativas legislativas, hombre, no olvidemos el contexto, que porque en España se implementó, no olvidemos que es que España no es Colombia. Nuestra realidad es otra. Y ya hay bastantes dificultades de aplicación allá. Ahora pensemos en la realidad colombiana, es que no estamos como legislando para quién sabe quién, no, estamos legislando para Colombia, con una realidad muy específica, con unos recursos muy limitados, y eso no se puede olvidar. Totalmente de acuerdo. Ricardo, señor. Una cosita chiquitica solo para el punto de vista pedagógico, que esto ilustra mucho, que es cuántas sentencias en estas legislaciones que particularmente ya han criminalizado esto, por ejemplo la española, cuántas sentencias existen, y además si ellas se han dado dentro de un contexto particular de
ejercicio de garantías, etcétera, ¿sí? Algo muy sintético sobre eso, no se trata, sino simplemente para explicación pedagógica sobre el tema. Jimmy, es que tengo un artículo en el que están como enlistadas las sentencias y no lo tengo aquí a la mano porque son pocas. Como te digo, a 2020 solo había 4 sentencias condenatorias del Tribunal Supremo. ¿Sí? Condenatorias solo 4, que es muy poquito, desde un sistema que empezó en el 2010, pero me da temor a equivocarme y darte un número errado con respecto como al número total de sentencias. Lo tengo, pero lo tendría que buscar mejor. Y me decías otra cosita, Jimmy, al hilo de eso. Si ellas realmente se saca como conclusión después de hacer un análisis que evidentemente se han cumplido garantías o por el contrario se denotan vacíos con relación a todas las críticas que se hacen a esta problemática o qué. Se notan muchísimos vacíos, se notan muchos. En las sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo, en la primera de ellas se discutía un tema interesante de violación de garantías al debido proceso frente a una de las personas jurídicas que está involucrada ahí, sobre todo como para efectos de la representación de la persona jurídica dentro del proceso penal. De todas maneras, y ese tema se pasa como un poco de largo y se esquiva y uno dice, pero ¿esto por qué se esquiva? Hay otro problema que curiosamente ha ocupado también bastante el Tribunal Supremo, y es la idea que no está en la legislación. Empiezan a preguntarse por personas jurídicas imputables, inimputables y semi-imputables, de acuerdo como con el grado de organización de la persona jurídica. Y de acuerdo con eso establecen ciertas consecuencias, porque si se trata de una persona jurídica que el Tribunal Supremo considera inimputable, dice, ahí no hay cabida al análisis de responsabilidad penal. Entonces, por ejemplo, una empresa que no es una persona jurídica, sino que fue una fachada y fue creada simplemente para eso, pues para ello sería una persona jurídica inimputable y entonces no hay lugar a responsabilidad penal. Y es muy curioso, Jimmy, entonces, porque uno dice, pero ¿de dónde Tribunal Supremo está sacando una categoría que no está en la ley? Y en virtud de que estás atribuyéndole a eso unas consecuencias que no están tampoco previstas en la ley. Solo para darte pues como algunos ejemplos. Y una cosa muy curiosa, y es que cuando se expidió esa ley orgánica en 2010, la 5 de 2010, al mismo tiempo, y me das pie para advertirlo, al mismo tiempo, Jimmy, no se hizo una reforma procesal compatible con el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces pasaba, por ejemplo, que, bueno, ¿a quién sentamos como en el banquillo? O quién representa a la persona jurídica en el proceso penal. Entonces, posteriormente, ahí sí, pues cuando se dan cuenta de esto, cómo vamos a aplicar este sistema y este régimen si ni siquiera tenemos las pautas procesales para hacerlo y el mecanismo del proceso para hacerlo. Entonces, ahí sí se establece, por ejemplo, vea, quien representa a la persona jurídica no puede ser en ningún caso el representante legal por posible conflicto de intereses que puede haber ahí en la defensa y cosas así. Entonces, mira, también pasa en España, se introduce esa reforma y no hay una reforma paralela en lo procesal. Y eso ya tendría que prender muchas alertas. Ahí como para darte una respuesta muy amplia, creo yo. Bueno, nos quedan 2 preguntas. Y creo que nos queda el tiempo justo, pues estamos ahí como encima. Pero bueno, Ricardo Méndez envió una pregunta y dice, ¿se haría responsable la empresa culposamente por no verificar la honestidad de sus miembros de un hecho doloso de las personas naturales? El cómplice, creo yo, se haría, es lo que dice complace, pero creo que es cómplice. Se haría exigible, sí, y sería exigible y cabría en el hipotético una mezcla de responsabilidades en un mismo hecho que en la actualidad no surge. Muchas gracias y excelentes respuestas. Listo. No, eso es uno de los problemas que tampoco veo yo que quede resuelto como en el proyecto de ley, porque se habla, Ricardo, de los delitos por los que puede responder la persona jurídica, y entonces financiación del terrorismo, y bueno, los que yo les leí, lavado de activos. ¿Qué pasa? Que si esos delitos no están previstos como culposos, y si nosotros vamos a fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica, por ejemplo, en el numeral segundo, que de alguna manera habla de defectos de control, de falta de control, eso normalmente serían conductas culposas, ¿cierto? Y entonces vuelvo como a... Y
y entonces la condenamos. ¿Cómo vamos a condenar por un delito doloso a una persona jurídica cuando estamos diciendo, por ejemplo, no tenía compliance, no estableció, y cómo vamos a establecer ahí un dolo de la persona jurídica? Te responde a título de dolo cuando las infracciones a esos deberes de control y de vigilancia suelen ser culposas, y también como decimos que actuó con dolo la persona jurídica, si no me estás dando elementos para decir cuándo hay dolo en la persona jurídica. Entonces, por eso digo yo, ojo que es un sistema de transferencia, realmente es un sistema de heterorresponsabilidad. Y entonces, si la persona física respondió por el delito doloso, Ricardo, entonces en este caso, por transferencia, la persona jurídica terminaría respondiendo por el delito doloso. ¿Delito doloso? Si lo que hizo dejó de hacer normalmente, eso uno lo equipararía si hablamos de personas físicas con un delito culposo. Entonces, y lo mismo, ¿y qué? Autora, cómplice, inductora, la persona jurídica, no se sabe. Entonces, simplemente no responde penalmente por el delito, en ese caso en el que tú pones, Ricardo, por el delito doloso. Pese a que uno ahí, ¿cómo va a establecer que hubo un dolo de la persona jurídica? A mí eso me hace mucho ruido, realmente no considero que sea correcto. Bueno, y Mauricio Amel envía una última pregunta y dice, ¿qué respuesta tienen las dos teorías, tanto la autorresponsabilidad y la heterorresponsabilidad, frente al hecho de la posible extinción de la acción penal en el caso de la no existencia jurídica de la persona jurídica al momento en que se tenga conocimiento del hecho? Esto asimilando a la causal de la muerte del procesado por la persona natural. Esto parece examen de Jimmy Sandoval. Ave María, o preparatorio. Preparatorio, una cosa así, pero bueno. No, sí plantean una respuesta. Por ejemplo, el Código Penal español plantea la idea de, claro, porque muchas veces la estrategia puede ser, no, listo, disolvemos esta vaina, la fusionamos con, entonces se dice que se perseguiría penalmente, en casos de fusión se seguiría persiguiendo penalmente como a esa nueva persona jurídica. Y eso sí, con independencia, pues sí es un régimen de autorresponsabilidad o de heterorresponsabilidad. Y el proyecto de ley plantea lo mismo, tiene un artículo en el que se prevé eso, justamente para evitar que entonces la gente lo que haga es, bueno, resolvemos esto y chao. Y entonces ahí ya evitamos la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero yo creo que si simplemente la disuelven y chao, pues creo que ya no hay, por sustracción de materia, pues ya no hay a quien imponerle esa sanción penal. Bueno, no tenemos más preguntas. Profesora, ha ganado el preparatorio. Aprobé. Aprobado. Ya estoy sudando. No, muchas gracias porque además qué buenas preguntas. Lo ponen a uno a pensar muchísimo. Muchas gracias a todos por las preguntas. Y a ti, Nadia. No. Yo nada más leía. Profe Sandoval. Susanita, reiterarte mis agradecimientos por tu compañía, por uno sentirse acompañado por ti y porque esta audiencia que nos acompañó hoy, que cuando comenzó teníamos 66 personas. Ay, qué bien. Sé que han tenido todo un deleite Sí. dentro de este intercambio de ideas y que la idea con este evento exactamente es que nos vinculemos académicamente a la continuación de esta serie de debates, tanto en este campo como en muchos otros, que esto sea apenas el inicio de eso y de que entendamos de la necesidad de estar continuamente dentro de la comunidad académica en la cual la universidad ofrece esos espacios para que haya ese proceso continuo de parte de cada uno de nosotros en una actividad intelectual tan importante, no solamente profesionalmente, sino en el sentido de capacitarnos para intentar hallar las soluciones a los problemas reales que se nos presentan en la vida. Muchas gracias entonces a todos, a Susanita, a Nadia por su idea genial, por su insistencia y a veces mi resistencia. Y bueno, agradecerles a todos que disfrutemos, insisto desde que dije al comienzo, disfrutemos en medio de esta cosa tan dura, tan dolorosa que nos rodea, de las distintas pandemias. Porque no solo es la pandemia del virus, existen muchas pandemias.
Existe una terrible, que es la del hecho de pensar distinto, conlleva a que por solo hecho de tener esas ideas distintas, maten al que piense distinto, ultrajen, agredan al que piense distinto. Por eso esto que estamos viendo en el país, como dije al comienzo, sencillamente arruga el alma, arruga el corazón. Sin embargo, también creo que dije, y si no debo decir, es que la vida marcha así, marcha en lo que yo llamo una trenza al mismo tiempo. Tenemos cosas dolorosas, displacenteras, pero al mismo momento se siente la llamita de la esperanza. Y en esa esperanza también tiene que haber alegría, tiene que haber satisfacciones, porque desafortunadamente la vida no es que nos dé plazos. Este plazo es la alegría, el otro plazo para la llevadera. No, 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 al mismo tiempo está. Por consiguiente, vale, este espacio nos llena, nos produce esperanzas y debemos sentirnos satisfechos por haber tenido esta jornada de esta tarde. Un abrazo a todos y que nos sintamos bien en medio de la adversidad. Muchísimas gracias a ti, Jimmy, a Nadia y a todos los que han participado en este espacio. De verdad, para mí ha sido también como un espacio que me ha permitido pues distensionarme un poquito y salir un poco de todo eso que nos tiene tan compungidos. Espero que vengan mejores tiempos para todos, para todas. Espero que podamos volver a tener este encuentro, pero en persona, ojalá ya en Uninorte, en una universidad a la que quiero tantísimo. Y espero que seamos capaces en este país de convivir en libertad, que eso es tan valioso. Y Jimmy, yo lo decía en estos días, no aplacemos el cariño. Entonces, que también que esto sea una oportunidad para reiterarte mi cariño y mi gratitud por todo y por esta invitación hoy en particular. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos felices, profe, de contar con este espacio. Aquí el que persevera alcanza, ya hay que ver lo que hemos perseverado para que el profesor Sandoval nos privilegiara con un espacio de este nivel. Creo que estudié Derecho Penal para mi preparatorio hace ya 20 años y no volví a estudiar más Derecho Penal y me he deleitado porque transmites con mucha sencillez el conocimiento y haces muy entendible algo que para alguien como yo, que no estudia Derecho Penal, que no practica el Derecho Penal, puede llegar a ser complejo. Te felicito y me siento muy honrada de que seas parte de nuestro cuerpo docente y que juntos sigamos transformando la región, sigamos transformando el país y sembrando a partir de estos espacios semillas de esperanza. Porque los que educamos debemos seguir educando para seguir transformando y sembrando semillas de esperanza, semillas de transformación, semillas de que mañana vamos a tener un mejor despertar. Profe, ¿ibas a decir algo? Sí, porque Andrés nos dice aquí en el chat que muchas gracias por el espacio. Más debates del área penal, por favor. Profesor, que quede en acta, Andrés. Hay testigos. Debo decirte, Andrés, ayer tuvimos un importante evento sobre el tema del llamado a la tribu. Si te metes en YouTube y averiguas con la fecha de ayer y a partir de la titulación lo encuentras. Y sería interesante también que las personas que están en este auditorio y que de alguna manera quedan interesadas con este tema, pudiesen interesarse también por esa discusión, esa importante discusión que tuvimos el día de ayer sobre este tema particular del libro de Vargas Llosa, El llamado a la tribu, y toda la discusión en torno a él. ¿Sí? ¿Qué significa eso, el llamado a la tribu? ¿Cuáles son el problema particular que tenemos? ¿Qué pasa con el derecho a la protesta? Etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, sí, la iniciativa está abierta, debemos hacer otras actividades y las seguiremos haciendo. Vale, muchas gracias a ustedes. Quedó en acta. Bueno, muchas gracias para todos, feliz noche, que descansen y que mañana nos vuelva a sorprender el sol con mucha esperanza y un mejor día. Un abrazo gigante desde la distancia. Gracias, un abrazo. Gracias y hasta luego. Chao.